Te pedimos. Este día te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu casa en tu día, Padre amado. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. Hermanos, cuando veníamos de camino, mi mujer me estaba diciendo, hace poco que predicaste de esto, ¿verdad? Digo, puede ser, no sé hace cuánto exactamente, pero por alguna razón estos versículos vuelven a nuestra vida y es que este es un tema totalmente importante, es fundamental para la vida del creyente, hermanos, entender que en la Biblia se nos dice y se nos enseña de la necesidad que tiene el Hijo de Dios para estar ¿dónde? En la casa del Señor. ¿Para hacer qué? Nos dice aquí en Hebreos, no dejar de congregarnos. Y este es un punto en la iglesia, en esta iglesia principalmente, aquí donde nos encontramos, en el cual se hace muchísimo hincapié. ¿De qué estamos estudiando en la escuela dominical? ¿Lo saben? De la iglesia, de la eclesiología. Estamos aprendiendo y estamos adquiriendo fundamentos y guías de la necesidad que tiene el Hijo de Dios de estar en la casa de su Padre. O sea, ¿en la casa de quién? De Dios, ¿verdad? Y por eso, porque la palabra de Dios nos lo pide y nos lo exige, es que en la iglesia hacemos hincapié en este hecho. Y hermanos, debemos, como nos dice la palabra, animarnos los unos a los otros, porque, hermanos, debemos entender, debemos pensar en la enorme importancia de no dejar de congregarnos. Y hermanos, esto es porque en la palabra de Dios esto es un mandato, no dejando de congregarnos. Y nos dice y nos advierte como algunos tienen por costumbre. Y hermanos, este mandato que tenemos en la palabra de Dios es porque el estar en la casa de Dios nos fortalece, el estar en la casa de Dios nos anima, el estar en la casa de Dios, hermanos, nos da consuelo. Estar en la casa de Dios nos alimenta para el necesario crecimiento que debemos tener cada uno de nosotros en nuestra vida, ese crecimiento que debemos tener en nuestra fe. Y hermanos, también para que nosotros, estando bien alimentados, teniendo una buena y una fuerte fe, bien afianzada en la roca, como nos dice la palabra de Dios, que es Cristo, en ese momento, hermanos, nosotros podemos estar capacitados para de esta manera compartir también con otros creyentes. ¿Dónde están los creyentes? ¿O dónde deben estar los creyentes, hermanos? ¿Dónde? En la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, para ser de ánimo, para ser de ayuda, para ser de bendición para otros hermanos, ¿dónde debemos estar nosotros? Es la pregunta, hermanos. Entonces, también pensando en que tengo que correr porque en un rato tenemos la cena del Señor, hermanos, nos juntamos aquí para recordar que Cristo, que nuestro Salvador, Él viene pronto. Y Dios nos pide que estemos preparados para ese momento, para cuando Él venga. Dice, hermanos, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 y 18.
Y, y es de ver y de entender que en esta porción de la palabra de Dios, donde Pablo habla a la iglesia de Corintios, y justo antes de darles la instrucción de la cena del Señor, los reprende y les dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, dice, y en parte lo creo, dice Pablo aquí. Y es que, hermanos, hay una cosa que a nosotros, casi a ninguno nos gusta, es que venimos a la iglesia a ser reprendidos, a ser exhortados y a ser reconducidos por la palabra de Dios, no por los hombres, no por cómo a nosotros nos puede gustar que se hagan o no se hagan las cosas. Venimos a la iglesia a aprender, a entender lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Y todo eso está y se encuentra en un solo sitio, que es la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, estamos aquí en la iglesia, porque necesitamos también, ¿verdad? Aparte de el amor, ¿verdad? Que siempre nos gusta hablar y compartir el amor, también necesitamos reprensión, también necesitamos exhortación, también necesitamos guía para poder, hermanos, ayudar a los demás, para no estar en el error y poder ser de bendición para los demás. Y hermanos, tengo que decir que solamente por la enorme gracia de Dios, en esta mañana no es el caso. Hoy no vengo a reprenderlos, hoy no vengo a hablarles palabra dura, como decía el hermano Jairo que el pastor hacía hace unos domingos con alguien, ¿no? Hermanos, nunca, jamás, desde el púlpito se busca reprender a nadie. Solamente se busca enseñar y exponer la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios demanda de sus hijos. Y como les decía, es un gran gozo venir a la iglesia y ver que hoy nosotros en esta iglesia, por la enorme gracia de Dios, no tenemos que llamar prácticamente la atención a nadie. Solamente, hermanos, venimos aquí a recibir, porque tenemos una gran necesidad de entender y de comprender de el reunirnos, de la palabra de Dios, de comprender que tenemos que estar alrededor de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, para que así podamos ser parte y disfrutar, hermanos, de esta comunión, de enseñar y de compartir de la palabra de Dios. Dice más adelante en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis del pan, como vamos a estar leyendo más adelante, y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Y es que nos reunimos aquí en la casa del Señor con el propósito, hermanos, de conocer quién es el que está por venir, para anunciarle, no solamente aquí en la iglesia y participando de la cena del Señor, sino, hermanos, cuando salimos de la iglesia, cuando hablamos con nuestros familiares, cuando hablamos con nuestros amigos, nosotros venimos y estamos en la iglesia con el propósito de ser capaces de anunciar quién es el que está por venir a salvar a este mundo. Y, hermanos, dice el versículo 25, que estamos leyendo en Hebreos 10, nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Dice, no dejar de congregarse. Y como les decía antes, este es un mandato divino, este es un mandato de Dios para con nosotros. Hermanos, el congregarnos, si es un mandato, es que no es una opción, no es una elección de nuestro agrado. Y esta mañana en la escuela dominical estábamos haciendo alusión, ¿verdad? Estábamos comentando de
las dificultades que tenemos a veces de venir a la iglesia, ¿no? Algún hermano comentaba de cuando viene un familiar, justo en el momento que tenemos culto, en el momento que tenemos reunión, y cómo un hermano aprovechaba ese momento para decirle, oye, yo tengo que ir a la casa del rey, ¿me acompañas? Y claro, tú dices, ¡guau! Pero porque sería una persona muy buena, muy dócil, o porque lo ve de continuo, entonces, bueno, puede decirle que se vaya rápido a su casa, o si no, que la opción es que lo acompañe. Pero es que, hermanos, nosotros no tenemos o no debemos tener, mejor dicho, la elección de buscar algo mejor o de mayor importancia que estar en la casa de Dios, porque si no, estamos haciendo caso omiso a este mandato, no dejar de congregarnos. Entonces, hermanos, Dios nos pide que vengamos a la casa de Dios para la edificación de la iglesia. Esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. El cristiano no tiene ni puede estar solo o apartado de la iglesia. La iglesia es el lugar donde compartimos nuestra fe, donde, como decía antes, donde nos fortalecemos y donde crecemos. ¿Habéis visto a esta gente que va al gimnasio, verdad? Y hace mucho pecho, mucho brazo, y lo ves ahí haciendo, y luego sale caminando y sale con los pantalones cortos, y tiene dos patitas finitas, ¿no? Tiene una espalda así, y unas patitas así chiquititas que parece que se van a quebrar. Es gracioso, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo es el cuerpo de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo somos nosotros como parte del cuerpo de Cristo? Somos esas patitas flaquitas porque solo se ejercitan algunas partes del cuerpo de Cristo y otras, pues por pereza, ¿verdad? Por cansancio, ¿no? Porque no, es que yo ya he hecho mucho de esto, entonces de esto otro ya no es necesario fortalecerme. ¿Cómo nos vamos a presentar, hermanos, delante de Dios como parte del cuerpo? ¿Vamos a ser nosotros culpables de ser la parte raquítica del cuerpo de Cristo? Dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Hermanos, no están ustedes aquí por casualidad, no están por error, están porque Dios tiene una voluntad, porque hay una necesidad de que estés aquí, hay una necesidad en tu vida, hay una necesidad en el conjunto de la iglesia, del rebaño en donde estás, donde has sido puesto. Dice, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y esto es un llamamiento, hermanos, a todos nosotros, porque todos nosotros somos un real sacerdocio, según la palabra de Dios. Todos nosotros somos o debemos ser parte de la administración de la palabra de Dios, del compartir de la palabra de Dios, del preocuparnos por el crecimiento espiritual del rebaño en el que hemos sido puestos. Dice, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual, nos dice, Él ganó por su propia sangre. Y es que, hermanos, esta iglesia no es el edificio que se pagó en su momento y que tiene un valor, ¿verdad? Venimos a la iglesia y gracias a Dios no tenemos que pagar un alquiler, tenemos un edificio, un local propio que tiene un valor, pero es que este local en sí, sin la presencia del Señor, no vale nada, hermanos. Este local
en este sitio donde está, en esta calle escondida donde está, no tiene ningún valor sin Dios en él. Y sin la predicación fiel de su palabra, sin sus hijos que vienen a la casa del Señor para ser exhortados, para ser enseñados y para ser guiados, hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, como el rebaño en el cual Dios nos puso nosotros y que pagó con precio de sangre, un precio incalculable, la sangre de Cristo, de ese Cordero perfecto que vivió una vida pura, santa y sin mancha y se entregó, ¿por quién? Por mí, por ti, por cada uno de sus hijos que están hoy reunidos. Y hermanos, si sabemos esto, si entendemos esto, si comprendemos esta verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar, hermanos, al cuerpo de Cristo? Y no estoy hablando de nada material, porque Dios no se goza, hermanos, de las ofrendas que nosotros podamos dar, ni de los sacrificios que podamos hacer en nuestra vida. Dios se goza de corazones sinceros, de corazones deseosos de aprender y de servir y de honrarle a Él. No podemos ofrecer nada, hermanos, en nuestras fuerzas que sea agradable a Dios. Dice, hermanos, en la Biblia, y nos muestra y nos enseña la imagen, esta que estábamos hablando del cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos la necesidad de entender que somos miembros, diferentes partes de este cuerpo, como nos enseña en 1 Corintios 12, en los versículos 12 al 27. El cuerpo, hermanos, esta imagen del cuerpo humano que les comentaba antes, que necesita ser bien, de manera correcta, de manera necesaria, reforzada, esforzada, debe ser ejercitada por completo, hermanos. Y es que entendemos también que si una parte del cuerpo no está con el cuerpo, ¿qué pasa? Deja de ser útil, ¿verdad? Aún con los avances tecnológicos, un miembro, una mano, un corazón, un pulmón, un riñón, un ojo, si está un periodo de tiempo separado del cuerpo, deja de servir, deja de tener ningún tipo de utilidad. Entonces, hermanos, debemos entender del peligro de aislarnos del cuerpo, de aislarnos de la iglesia. Porque el diablo, hermanos, utiliza, hermanos, la soledad, la ociosidad del hombre para atacarle. Y nos ataca con el desánimo, nos tienta porque nuestro espíritu está débil, porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando el diablo aprovecha para atacar, como el león, como los lobos aprovechan para atacar siempre a la presa que está alejada del rebaño, porque es la presa fácil. Y hermanos, no nos engañemos, solos, alejados de la iglesia, nos hacemos presa fácil para el diablo, para este mundo, para las acechanzas que el Señor tiene, tiene preparadas, el Dios de este mundo, tiene preparados para aquellos que se alejan de este rebaño espiritual que leíamos, hermanos, en Hechos 20, 28, ¿verdad? Sí, Hechos 20, 28. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, los versículos 12 y 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Dice la palabra de Dios, cada día. Esto ya nos pone una dificultad aquí como iglesia, ¿no? Porque nos reunimos los domingos, nos reunimos mañana y tarde, recuerden, siempre hay que hacer hincapié que nos reunimos mañana y tarde, nos reunimos los jueves. Uy, pero nos faltan los lunes, nos faltan los martes, nos faltan los miércoles. ¿Los niños se reúnen los viernes? Bueno, ahí hay algunos hermanos que vienen, ¿no? Tenemos muchas actividades los sábados, pero no estamos todos. Hermanos, dice la palabra de Dios que nos debemos exhortar los unos a los otros cada día. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos estar conectados, que debemos estar, hermanos, comunicados, que debemos tener también comunión fuera de la iglesia. La iglesia no se acaba cuando la puerta de la iglesia se cierra. La iglesia continúa caminando, viviendo, existiendo cuando el culto termina. Y nosotros, como parte de la iglesia, hermanos, nos debemos preocupar. Nos dice la palabra de Dios, los unos de los otros. Cuando veamos que alguien está débil, cuando veamos que alguien está frío, dice, continúa diciendo, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es que, hermanos, si no estamos en la iglesia, si no compartimos los unos con los otros de la enorme bendición que tenemos de compartir de esta bendita palabra que el Señor trajo a nuestras vidas, si no nos ayudamos los unos a los otros, nos dice cuando nos veamos, cuando veamos que hay alguno de nosotros con corazón malo de incredulidad, debemos ayudarnos, debemos, como nos dice la palabra en el libro de Hebreos, exhortarnos para que no haya, hermanos, entre nosotros ninguno que sufra del engaño del pecado. Y continuando con el segundo punto, hermanos, también tenemos el mandato, ¿verdad?, de estar, de congregarnos para la edificación mutua. Por esto es que Dios nos pide que miremos que no haya ninguno entre nosotros que tenga el corazón malo con incredulidad. Dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muchas veces lo decimos también aquí en la iglesia, que no venimos solamente a calentar un barco, ¿verdad? El otro día lo hablaba con unos hermanos. No estamos aquí solo para calentar un banco, estamos aquí para participar de la obra en la iglesia. Y hermanos, esto no es una frase hecha, esto es una realidad. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Hay trabajo para todos los presentes aquí en la iglesia. ¿Saben lo que nos falta? Nos falta deseo y consagración para hacer el trabajo que Dios nos pide a nosotros, a sus hijos. Porque, hermanos, no estamos aquí solo para recibir, estamos para dar y para compartir los unos con los otros. Somos llamados, hermanos, a ser instrumentos para la edificación de esta obra, para estimularnos al amor, o sea, animarnos a vivir en este amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, este amor que no tiene nada que ver con el amor que el mundo dice que existe. Es un amor, hermanos, que da sin pedir nada a cambio, un amor que se ofrece a aquel, ¿saben qué? Aquel que da la espalda, como hizo Dios con Cristo por nosotros.
La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros nos fuimos detrás de nuestros delitos y pecados y que necesitábamos un Salvador que vino a buscar a los que se habían perdido porque se habían ido detrás de lo que este mundo ofrece. Hermanos, ese amor no tiene nada que ver con el amor que nosotros muchas veces creemos entender. Nosotros damos amor normalmente al que nos da amor a nosotros, ¿no? Tiene que ser un amor recíproco siempre. Pero si nosotros le damos amor a alguien y esa persona no nos habla bien o no nos trata bien o no siente el mismo amor por nosotros que nosotros por ellos, este hermano, esta persona que yo lo saludo todos los días, le hablo, le mando un mensajito, me preocupo, le pregunto y nunca me pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos enojamos y yo ya no le pregunto más porque no me demuestra amor, ¿no? No es que yo un día lo invité a no sé dónde y nunca más me devolvió la invitación, es que no se quiere juntar conmigo, es que no me demuestra amor. Entonces, yo ya no lo quiero más. No, hermanos, ese no es el amor que Dios nos ofrece, no es el amor que Dios nos dio a nosotros y no es el amor que Dios nos pide a nosotros que nos tengamos los unos a los otros. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que vamos a tener que perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Saquen la calculadora si alguien quiere y multiplique 70 veces 7. Y vea cuántas veces va a tener que perdonar cada día a un hermano. Hermanos, no es lo que nosotros creemos que merecemos, sino que es reconocer, hermanos, lo poco que somos y lo poco que merecemos y todo lo que hemos recibido a cambio de lo que nosotros podíamos ofrecer, que era nada. Dice el libro de Juan, los versículos 13, el capítulo 13, versículos 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, dice el Señor, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y este amor, hermanos, es un amor desinteresado. Es un amor que no pide nada a cambio. Es un amor que no está buscando algo de vuelta. Porque, hermanos, es un amor que rebosa. Porque viene de nuestro Salvador. Y así debe ser en nuestras vidas. Debemos rebosar del verdadero amor, hermanos. Estimularnos también a las buenas obras. La vida del Hijo de Dios es la demostración de fe. No solamente, hermanos, se trata de hablar, sino de mostrar, de demostrar. Hermanos, nos exhortamos mutuamente para hacer el bien. Y a veces dedicarnos tiempo es una gran demostración de amor. Dedicarnos tiempo para ayudarnos, para guiarnos, para acompañarnos, es una gran demostración de amor. ¿Quién está dispuesto a dar de su tiempo como hizo el Señor Jesucristo, que se despojó de toda su gloria, de la presencia de Dios, de estar a la diestra del Padre, para hacerse hombre y para estar 33 años aquí, siendo Dios en forma de hombre y sufriendo nuestras mismas dificultades y penalidades y demostrándonos que solamente Él podía vivir una vida pura, santa y sin mancha. Y para hacer eso tuvo que dejar su trono de gracia por nosotros y entregó tiempo por nosotros también, hermanos. Entregó sufrimiento por nosotros, lágrimas de sangre por nosotros. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10,
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, nada de lo que hagamos, nada de lo que ofrezcamos a nuestros hermanos, sea tangible o intangible, se pierde. Porque todo lo que hagamos para la obra de Dios, todo lo que sembremos para la extensión y la edificación de su palabra en los hijos de Dios, hermanos, todo eso se cegará algún día. Y no es que hagamos nosotros cosas por recibir algo a cambio de Dios, de ninguna manera, sino por ver cómo nuestro trabajo, cómo nuestra obra, hermanos, puede ser de bendición y de fruto en la vida de aquellos a los que ayudemos y nos sintamos gozosos y victoriosos por ser parte de la obra de Dios. Y hermanos, esto solamente, voy a hacer hincapié, solamente lo podemos hacer estando en la casa de Dios, compartiendo en la casa de Dios, viniendo a la casa de Dios. Yo sé que hay algunos que viven lejos, yo sé que hace mucho calor, yo sé que por la tarde a mí me cuesta a veces después de la siesta despertarme, ¿no? Vestirme, tomarme café y venirme aquí a la iglesia. Yo sé que cuesta, yo sé que muchos tienen trabajo, muchos tienen estudios, muchos tienen compromisos, pero hermanos, nuestros compromisos no pueden estar por encima de los mandatos de Dios. No podemos poner nuestros deseos o nuestras necesidades por encima de la voluntad de Dios. Y Dios, hermanos, como ya hemos escuchado, Dios nos pide que no dejemos de congregarnos. Entonces, esto solamente se puede hacer en el lugar donde obtendremos crecimiento y crecimiento mutuo. Y esto es en la iglesia, que es donde, hermanos, demostramos los dones espirituales, donde, hermanos, donde encontramos los dones espirituales, donde ponemos en práctica nuestros dones y donde juntos podemos hacer crecer a esta iglesia, a nuestra iglesia, en fe, en conocimiento y en santidad para Dios. Estaba yo acordándome cuando estaba haciendo el bosquejo. Un día estaba en la casa de la abuela, ¿no? Un domingo antes de comer, y claro, yo tengo un trabajo, y en la casa de mi suegra también tengo el mismo trabajo. Yo llego y me pongo a cortar el queso y el fuet, ¿no? y claro, voy al cajón a sacar un cuchillo, agarro el cuchillo, lo miro y digo, este cuchillo no tiene filo. Agarro el otro cuchillo, este cuchillo no tiene filo. No sé qué está más cuadrado, por el lado que corta o por el otro lado. Y claro, me pongo a buscar algo para afilar, un afilador, ¿verdad? Y ahí buscando, y la abuela me miraba y me dice, ¿qué buscas, nene? Le digo, abuela, un afilador para afilar el cuchillo. Y claro, la abuela me mira y me dice, ¿tienes los dos cuchillos? Afila uno con el otro. Y yo digo, vale, verdad, también es cierto, ¿no? Y coge la abuela y me coge los dos cuchillos, ¿no? Con su sabiduría ancestral, ¿no? Los moja y se pone y en un momento el cuchillo cortaba. Y hermanos, es que los utensilios, dice la palabra de Dios en Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza, o sea, se afila, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y hermanos, ¿dónde mejor vamos a afilar nuestras virtudes, nuestros dones, que en la iglesia? Con los hermanos, con los otros instrumentos que Dios ha puesto. No, queremos salir a buscar otra cosa para poder... No, Dios nos dice, hermanos, que debemos estar en la casa de Dios y así, hermanos, poder afilar los instrumentos que somos cada uno
de nosotros. Hermanos, como estos cuchillos que yo veía un día afilar, así nosotros debemos hacer con nuestros hermanos cuando nos congregamos, cuando venimos a la casa de Dios. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Considerándonos, nos dice, unos a otros, no de otra manera. Y ya para terminar, hermanos, esto es porque hay una gran necesidad de congregarnos, porque el día se acerca, porque como en un momento estaremos celebrando que el Señor viene pronto, ese día se acerca. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hermanos, no entienden nada y todo lo hacen por provecho propio. Yo tengo una pupa aquí que un día me hice y tengo un trozo ahí en el brazo que se me cauterizó bastante bien. Esto tengo que darle las gracias a mi mujer que me puso unas tiritas. Y es verdad, la piel cauterizada deja de tener sensibilidad, ¿verdad? Cuanto más, hermanos, la conciencia de los hombres que van detrás de sus delitos y pecados, detrás de sus deseos carnales, detrás de la vanagloria de esta vida que cauteriza su conciencia. Y nosotros, todos los que estamos hoy aquí, tenemos un mandato de parte de Dios, congregarnos, hermanos, y aprender de la palabra de Dios, aguzar, como dice el libro de Proverbios, nuestro conocimiento de la palabra de Dios para conocer cuando vengan y nos hablen de falsas doctrinas, cuando nos den enseñanzas vanas de hombres engañadores. Esos debemos ser nosotros, y no solo por nosotros, sino también por los que están a nuestro alrededor, que necesitan, hermanos, sana doctrina y necesitan la salvación que solamente viene a través de Cristo. Entonces, entendemos que vienen tiempos difíciles, entendemos que ya estamos en tiempos difíciles. Yo me preocupo mucho cuando me hablan de predicadores y de cosas que escuchan en internet, porque claro, a saber de dónde viene y a saber quién es, ¿no? Y cuántas cosas vemos. Yo a veces miro cosas de estas, ¿no? Y me llama la atención porque lo primero que dice es, ayúdanos, tus ofrendas, mándalas aquí, ¿no? Y te ponen un número de cuenta, un teléfono para hacer Bizum y, ¿no? Que está el que lo hace y vive su vida 100% para la obra del Señor y necesita de ofrendas. Bien, bueno, sí, ¿no? Pero ¿cuántos hay de los que están ahí en internet hablando y enseñando cosas muy dudosas, cosas que, hermanos, a veces nosotros, los que creemos que tenemos algo de conocimiento, nos distraemos por un momento y nos están colando cosas raras en sus predicaciones y lo hacen solamente para sacar beneficio y lo hacen solamente para poder obtener, hermanos, algo aparte, algo que no es lo que Dios pide. Nos dice Hebreos 6, 1 al 4, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. O sea, continuemos, sigamos, hermanos, adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite,
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu. Así que, hermanos, vamos adelante con el aprendizaje de la palabra de Dios. Vamos adelante juntos como un cuerpo, guiados por una cabeza que es Cristo, que es el esposo de la iglesia que un día vendrá a buscar. Dice Hebreos 6, 17 y 20, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quién está heredando la promesa de Dios hoy? Hermanos, yo tengo una promesa. Dios viene pronto, viene a buscarme. Él dijo que se va y va a preparar lugar para mí. Hermanos, son ustedes participantes de la promesa de Dios, la inmutabilidad de su consejo. Su consejo está en sus manos, hermanos, en la palabra de Dios. Él interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos con fuerza, hermanos. Asirnos de algo es agarrar con todas nuestras fuerzas. Dice, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, recuerden que cuando Cristo expiró su último aliento allí en la cruz, el velo que daba libre acceso al lugar santísimo se rajó de arriba abajo, porque Jesucristo había cumplido con toda la ley, había cumplido todas las obras posibles y todo estaba cumplido en Él. Y Él nos dice que si nosotros depositamos nuestra fe, si nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, nos asimos y cogemos esa ancla para el alma, hermanos, que está en Cristo, que está en Dios, que no puede mentir, que no puede engañar. Hermanos, nosotros ahora tenemos libre acceso porque Jesucristo nos lo dio y lo hizo posible en nuestras vidas. Hermanos, no somos conscientes del enorme privilegio que tenemos de tener libre acceso al lugar santísimo, presentarnos delante de nuestro Dios, ir a Él, presentarnos en su presencia. Hermanos, saber que, como dice su palabra, hoy el Señor está aquí con nosotros, reunido con sus hijos. Y para terminar, Hebreos 10, 23 y 25 nos recuerda y nos dice, y hermano, quiero que nos vayamos con esta idea. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió y el que prometió es Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, hermanos, tomemos la palabra de Dios, entendamos lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros y hagamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para sus hijos. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos prepare para su venida, que nos encuentre en movimiento, bien trabajados, hermanos, en este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias te damos una vez más por poder compartir de tu palabra y por poder disfrutar de la enorme bendición que tú nos das.